Surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, PNR. Aglutinar tendencias e intereses político-económicos en un solo partido auténticamente nacional fue el propósito al concebir al partido emanado de la Revolución, presidido por Plutarco Elías Calles. Aparecido el día 4 de marzo de 1929 en el Teatro Republicano de Querétaro, bajo el lema de Instituciones y Reforma Social, declarando como principio constitutivo el velar por la libertad del sufragio, garantizando el triunfo de las mayorías en los comicios. El partido dice ponerse al servicio del pueblo, edificando un marco jurídico garantía de los derechos del proletariado en los azares de la lucha de clases. Leyendas que con el correr del tiempo habrá de ver prevalecer las instituciones burguesas por sobre las reformas sociales, proponiendo un sistema democrático que nunca llegó a implementarse con autenticidad. El sufragio efectivo y el triunfo de las mayorías, escriturado como propósito efectivo, nunca se verificó. Todavía en julio de 2012 es un enigma si la elección presidencial será limpia y respetando el voto mayoritario. Declaración de principios que además de comicios democráticos se comprometía a implementar leyes en garantía de los derechos del proletariado. Hasta entonces menoscabados por la superioridad de los explotadores sobre los explotados. Preceptos que se designan en los artículos 27 y 123 de la Carta Magna, así como por la ley del 6 de enero de 1915, y que los sostendrá indefectiblemente a través de su vida de partido. En su programa, el PNR reconoce a las clases trabajadoras como el factor social más importante y se comprometía a luchar por la protección de los indígenas, la soberanía nacional, base de la política internacional de México, la reconstrucción nacional, el interés colectivo por encima del interés individual, la elevación del nivel de cultura, la alfabetización de las masas, el desarrollo industrial, a base de capitales mexicanos y no extranjeros, la intensificación de la pequeña industria, la organización de los pequeños industriales para competir con los grandes y los extranjeros, la distribución de la tierra, el fomento de la industrialización de los productos agrícolas y la asesoría técnica del campo. Postula el empleo de la técnica en materia de comunicaciones y la preeminencia del Estado en materia económica. En principio, y como postulados teóricos, excelsos paradigmas acordes con los ideales de una revolución emanada desde abajo con conciencia emancipativa. Pero la cuestión principal radicaba en hacerlos efectivos en la práctica política por venir. Se reconocía la lucha de clases y se ubicaba al partido en combate contra el fascismo o cualquier otra forma de opresión que adopte la clase privilegiada de la sociedad en perjuicio de las libertades de los trabajadores y de otros sectores del pueblo. Postulados de un innegable propósito revolucionario a favor del pueblo llano, que revelan tener conciencia de los propósitos de emancipación social perseguidos, formalmente estipulados en procura de un desarrollo acorde con el tiempo histórico vivido, proyecto auténticamente de un Estado nacional que promueve su independencia, objetivo para el cual la rectoría del Estado en la economía resulta prioritaria. Empero, cuando la historia crítica se atreve a indagar más allá de las apariencias y de las escrituras oficiales y ordinarias, denuncia el que desde un inicio en el partido que se pretendía revolucionario se encuentra en esencia cual semilla la reacción derechista que ha de sofocar el impulso y los propósitos radicales. Los auténticos, acordes con los ideales de una revolución pelada por los de abajo. Desde un principio había un germen contrarrevolucionario al interior del partido. Sépase que el segundo presidente del Partido Revolucionario Institucional, el teniente Sánchez Taboada, participó en el destacamento encargado de asesinar a Emiliano Zapata. Como se dice en el formal lenguaje jurídico, a confesión de parte relevo de pruebas. Formé parte efectivamente de las fuerzas que liquidaron a Zapata, afirmó Sánchez Taboada. Fui de los primeros que vio su cadáver. Quiero expresarles que en aquel tiempo él estaba levantado en armas contra el gobierno de la República y fueron los soldados de esta quienes lo victimaron. La continuación de estas declaraciones
revela la peculiar mentalidad conservadora que se gesta dentro del Partido Revolucionario. Si el más querido y respetado de mis amigos se levantara en armas contra la República y sus instituciones, y a mí como soldado se me encomendara la tarea de perseguirlo y exterminarlo, lo haría cumpliendo con mi deber. Sí, vi caer a Zapata, por cierto, que tenía unos ojos muy grandes y hermosos, que al apagarlos se apagó la revolución profunda. Sánchez Taboada fue el presidente del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana, PRI, del 5 de diciembre de 1946 al 4 de diciembre de 1952. Y he aquí que la estirpe de políticos que contribuyó a apagar esos ojos grandes y hermosos se expande como plaga dentro del gobierno y del partido oficial. Sí, triunfó la revolución carrancista, la que nominalmente se pronuncia por la protección del proletariado, pero que en los hechos pugna por el dominio partidista burguesado. Y el partido es único. Monstruo híbrido que pasaría a ser el Estado mexicano de propósitos revolucionarios y práctica que su institucionalización se burocratiza como sinónimo de aburguesamiento, apremiado por la presión capitalista externa e interna. Si como fiel de la balanza el Estado, ya post-revolucionario, quería favorecer a los trabajadores, será más fácil que se incline en favor de los propietarios. Cuando que el Estado post-revolucionario se constituye desde un principio como un Estado con partido predominante. Ambivalencia por práctica paternalista, pero a la vez represiva, faltando a los más elementales procederes democráticos. La democracia nominalmente proclamada no pasaba de las formas y así de las apariencias, justificándose por la acción regulatoria de un Estado que, controlando a las clases populares de la sociedad, pretende procurar beneficiarlas. Empero, haciéndose evidente que bajo los parámetros capitalistas tal estado de cosas no funcionaba acorde con los propósitos revolucionarios originales. El partido era en principio la sujeción del caudillismo sometido por un régimen cívico, aunque aún encabezado preferentemente por militares. Dos breves apuntes radiografían y prefiguran la función y los objetivos del partidazo. El PNR nace para realizar, conculcar las elecciones que antes estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, Luis Cabrera, y el enemigo contrarrevolucionario a través del partido pasa a instaurarse en el Estado, iniciando una acción larvaria de desgaste a la evolución revolucionaria. Las energías más inexpertas de la reacción se habían consumido en el intento de atacar a la revolución desde afuera. Las más sagaces operaban dentro de la revolución, en espera de que sonase la hora de una acción golpista. Carlos Mariátegui, desde Perú. Interpretando tales circunstancias medio siglo después, para Roger Bartra, 1929, fue el año que marcó el inicio organizado de la acción contrarrevolucionaria. Con la aparición del partido, se logró instaurar un golpe de Estado institucional llamado a garantizar la hegemonía burguesa durante varios decenios. El gobierno institucional que inauguró calles fue en realidad la dictadura de una burocracia que administró los procesos de la acumulación de capital. A diferencia del golpe de Estado carrancista, que significó la lucha abierta y la violencia contra las masas rurales, esta segunda versión fue un golpe de Estado burocrático que abrió la apuesta a las formas más grotescas de la lucha de clases. Dudosos pactos y alianzas, asesinatos y corrupción. Los enfrentamientos de clases que se agudizaron en esta época lograron conducirse hacia el oscuro pacto de facciones que dio nacimiento al PNR, abuelo del PRI. Significando que el partido, al institucionalizarse, se burocratiza y se mimetiza con la burguesía reaccionaria, pasando a ser una cúpula que controla al resto de la sociedad. Conforme la revolución se va institucionalizando, el partido se va tornando autoritario y antidemocrático, así como de un mayor marcado carácter procapitalista y, por tanto, beneficiario de la clase explotadora, faltando a sus más elementales principios revolucionarios. Pero el partido nace cuando la crisis mundial estalla, por lo que imperiosas condiciones de caída depresiva requieren formas sociopolíticas y económicas
a favor de las clases asalariadas, objetivo para los cuales el modelo callista no resultaba adecuado, estorbando su procuración, por lo que debía hacerse a un lado. Y Lázaro Cárdenas tuvo la entereza de echar del país al último caudillo. Así que un gobierno que recuperaba las propuestas revolucionarias tenía la coyuntura a su favor para consumar sus objetivos nacionalistas, aprovechando el aminoramiento de la presión imperialista dadas las favorables circunstancias internacionales ya aludidas, pudiéndose lograr apuntalar las bases populares que legitimaban al nuevo Estado. Fue Lázaro Cárdenas, en abierto enfrentamiento con Calles, quien las llevó a cabo. Así, las grandes nacionalizaciones y los grandes repartos de tierra consolidaron la base campesina y obrera del gobierno y sentaron las bases para el desarrollo de un Estado capitalista moderno. Pero el periodo cardenista fue tan solo el punto climático del proyecto revolucionario, no teniendo continuidad sino caída. El proceso de burocratización burguesa habrá de proseguir su curso larvario, tejiendo las estructuras de una nación capitalista subdesarrollada.